Hola chicos, empezaremos hablando acerca de la histología del aparato respiratorio, comenzando con que la porción conductora está compuesta por cavidades nasales, la nasofaringe, la laringe y luego tenemos la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Es importante destacar que la tráquea se ramifica en dos tipos principales de bronquios: los primarios, que a su vez se van a ramificar en los terminales, en los secundarios y terciarios, que luego van a pasar a ser los bronquiolos terminales y últimamente van a pasar a la porción conductora del sistema respiratorio. Entonces, comenzando con la tráquea, es bien importante repasar que tenemos ese cartílago hialino en forma de C que recubre las glándulas y el lumen de la luz, y que a su vez va a tener una porción de músculo liso. En la histología, empezando de abajo hacia arriba, ¿qué podemos ver? Podemos ver el epitelio respiratorio, que es ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Podemos ver la submucosa. Luego podemos ver el cartílago hialino y podemos ver unas pocas glándulas arriba, esos circulitos. La imagen de la derecha podemos ver ese aumento de la tráquea también, empezando por arriba con el lumen. Luego tenemos obviamente el epitelio, como les dije, estratificado con células caliciformes. Eh, Tenemos ahí también eh, la capa mucosa arriba con su lámina propia, y ya luego vemos que empiezan las glándulas ahí en esa submucosa, y abajo sí, ahí podemos ver ese músculo liso. Bien, continuamos descendiendo en el aparato respiratorio y de la tráquea pasamos a los bronquios, que los podemos ver en el lado izquierdo. En los bronquios nosotros vamos a tener el cartílago hialino ya no en forma de C, sino en forma como disruptiva. Entonces vamos a tener mucha menos cantidad de glándulas y mucho más músculo que va a rodearme ese lumen. Y eso es bien importante porque vamos a tener ciertas enfermedades como el EPOC y el asma, que es ahí donde van a actuar. Y aunque no vamos a estar hablando de ella en esta presentación, porque la doctora Pacheco lo dejó de autoestudio, es importante que repasen esa histología para que puedan entender que por eso es que hay ciertas épocas que actúan ahí. Y entonces, continuando con los bronquiolos terminales, ya ahí ya no vamos a tener el cartílago en C ni glándulas, sino solamente músculo, que tampoco es continuo. Entonces, la porción final de la histología del aparato respiratorio, los bronquios terminales, que como podemos ver en las imágenes, son esas dilataciones, que ya son lo último en los alveolos, o sea, culminan con los alveolos, y que la pared del alveolo, como se ve en la imagen derecha, tiene dos tipos de células principales: los neumocitos tipo 1 y los tipo 2, y van a tener también los macrófagos especializados de la zona. Bueno, ahora estaremos hablando de la lesión pulmonar aguda, por su abreviación LPA. Es también conocido como edema de pulmón no cardiogénico. Tiene tres características diferentes. Primero tenemos una hipoxemia de inicio brusco. Después también tenemos el infiltrado pulmonares bilaterales en ausencia de insuficiencia cardíaca. Y por último, el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, en el síndrome de dificultad respiratoria se va a acumular líquido en los alvéolos. Ese líquido va a impedir que los pulmones se llenen con suficiente aire, lo que implica obviamente menos oxígeno. Y todo esto está asociado a un incremento de permeabilidad vascular y edema. La manifestación histológica principal o característica de la lesión pulmonar aguda o LPA
viene siendo el daño alveolar difuso, que estaremos discutiendo un poco más adelante. El síndrome de dificultad respiratoria aguda tiene diferentes etiologías. Puede ser por alguna infección, como alguna sepsis o alguna infección pulmonar difusa como un micoplasma o una neumonía vírica. También por lesiones físicas como algún traumatismo mecánico. También irritantes inhalados como el humo. Y también puede ser alguna lesión química como alguna sobredosis por heroína, entre otros. Bueno, ahora vamos a estar discutiendo la patogenia de la lesión pulmonar aguda. Primero tenemos que existe una lesión de los neumocitos y el endotelio pulmonar. Luego hay una activación endotelial. Se van a detectar macrófagos alveolares residentes, que son los que ustedes ven que tienen una forma de habichuela. Estos van a segregar mediadores actuando sobre el endotelio cercano. Los mediadores inflamatorios circulantes van a activar el endotelio pulmonar en caso de alguna lesión grave o alguna lesión tisular grave o alguna sepsis. Y estos mediadores pueden también lesionar las células endoteliales, mientras que otros las activan para aumentar las concentraciones de moléculas de adhesión, proteínas procoagulantes y quimiosinas. Tercero, tenemos la adhesión y extravasación de neutrófilos. Estos, los neutrófilos, que son los que ustedes ven que tienen 3 lóbulos, se adhieren al endotelio activado y van a migrar hacia el intersticio y hacia los alveolos, donde van a liberar proteasas, especies reactivas de oxígeno o los eros y citocinas. Y como resultado de esto va a tener el reclutamiento y la adhesión de leucocitos, que esto va a agravar así la lesión endotelial y la trombosis local. Como cuarto paso, tenemos la acumulación de líquido intravascular y formación de membranas hialinas, que es una característica muy típica de esta lesión pulmonar aguda. Ok, el paso anterior, que era la adhesión y extravasación de los neutrófilos, va a llevar a que los capilares pulmonares tengan fugas, formando así edema intersticial e intraalveolar. Que vamos a ver, pueden verlo donde dice el líquido del edema. Entonces, este líquido espeso del edema que procede de las células epiteliales alveolares muertas se va a organizar en membranas hialinas, que como mencioné anteriormente, viene siendo una característica muy típica de la lesión pulmonar aguda. Como último paso de la patogenia, tenemos la resolución de la lesión. Esta se obstaculiza por la necrosis epitelial y daño inflamatorio, lo que lleva a una pobre absorción del edema, lo cual sabemos que eso es muy malo. Entonces, si se disminuye el estímulo inflamatorio, los macrófagos que vimos anteriormente van a liberar TGF-beta y PDGF, que va a estimular el crecimiento de los fibroblastos y los depósitos de colágeno, que lo podemos ver al margen de la imagen. Y esto va a llevar a que se forme una fibrosis en las paredes de los alveolos. Entonces, también ocurrirá una proliferación de células madres bronquiales para poder reemplazar esos neumocitos lesionados, y también va a ocurrir una proliferación del endotelio capilar no lesionado. Ahora estaremos hablando de la microscopía. Es importante recalcar que hay peor pronóstico en alcohólicos crónicos y fumadores. La imagen de arriba son los alveolos normales, no tienen ninguna patología, no tienen ningún daño. La imagen de abajo está presentando el daño alveolar difuso o el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es característico de la lesión pulmonar aguda, donde vamos a ver algunos alveolos colapsados, mientras que otros están distendidos, y también muchos están tapizados por membranas hialinas, que como mencioné anteriormente es una característica típica de esta lesión. También podemos ver un edema intersticial e intraalveolar, inflamación, depósitos de fibrina y congestión.
Ahora vamos a estar hablando un poco, ¿verdad?, de diferentes acápites que nos menciona el libro. Primero tenemos, dentro de la epidemiología, es importante conocer que hay aproximadamente 200.000 casos en Estados Unidos. Eh, Hay una disminución de mortalidad de un 60% a un 40%, gracias a los ventiladores mecánicos y tratamientos de sepsis, etcétera, que, ¿verdad?, se han ido eh, creando, que han ido evolucionando y han tenido mucha mejoría con el pasar de los años. Es importante conocer que la mayoría de los pacientes se recuperan al 100%, pero otros pueden presentar algún tipo de deterioro físico y cognitivo. Así también dentro de la clínica, estos pacientes comienzan por una disnea o una taquipnea intensa, luego presentan cianosis e hipoxemia, alguna insuficiencia respiratoria y comienza la aparición de infiltrados bilaterales difusos, que fue una de las características que mencionamos anteriormente. También podría presentar acidosis respiratoria y es bien importante que ya en la parte macro los pulmones empiezan a tornarse rígidos. También el libro menciona un acápite aparte, ¿verdad?, de lo que es la lesión pulmonar aguda y la menciona como neumonía intersticial aguda. Es un tipo de LPA o lesión pulmonar aguda, pero de una manera extensa y de etiología desconocida. Los pacientes que presentan esta patología tienen una edad media de 59 años. Sus características son idénticas a las de la lesión pulmonar aguda y es importante conocer que la mortalidad de la neumonía intersticial aguda es de un 33 a un 74% en 1 o 2 meses. Ahora iniciaremos hablando con lo que son los tumores pulmonares. Los tumores pulmonares son el cáncer de pulmón que con más frecuencia se diagnostica en el mundo. Estos afectan a ambos sexos, aumentan con el tabaquismo, siendo el 80% de los casos presentados en fumadores activos o que dejaron de fumar recientemente. También puede ser causado por otros factores genéticos y ambientales, como también laborables, en el sentido de que hay riesgos industriales a cosas que son como los arsénicos y la radiación ionizante. También pudiera ser como por la contaminación atmosférica, que pues de inflamación crónica que nos lleve a cáncer por la lesión. Esto también pueden ser por mutaciones, como hemos visto en genes que son oncogenes, que se supone que son supresores de tumores, pero que pues tuvieron mutaciones ahí. Es importante, nosotros no vamos a estar especificando tanto la clínica de cada cáncer, porque en general todos los cánceres tienden a tener la misma clínica y esto no es muy útil a la hora de identificar un cáncer por su tipo. Todos los cánceres van a presentar la misma clínica, que esta es una tos persistente, puede tener hemoptisis y fiebre, pueden tener pérdida de peso, como pasa en todos los cánceres, y pueden tener dolor de pecho. Entonces, ya nosotros vamos a estar hablando que estos carcinomas se van a estar identificando en diversos tipos a continuación. El adenocarcinoma es un tumor epitelial maligno invasor con diferenciación glandular o producción de mucina por las células tumorales. Este se caracteriza por mutaciones con ganancia de función en oncogenes que afectan a los componentes de la vía de señalización del factor de crecimiento. Entre las mutaciones de tirosina quinasa se van a encontrar los genes EGFR, el ALK, el ROS, MET y RET. Los que no van a tener las mutaciones de tirosina quinasa van a presentar mutaciones del gen CRAS. Los adenocarcinomas van a surgir más a menudo en la zona periférica del pulmón. Estos van a ser usualmente asociados a lesiones precursoras. Como podemos ver,
van a haber dos lesiones precursoras. En la imagen ahí de la izquierda van a ver una de las lesiones precursoras, que es la hiperplasia adenomatosa atípica. Esta va a ser una lesión pequeña, que usualmente va a ser menor o igual a 5 milímetros, que se va a caracterizar por neumocitos displásicos que van a revestir la pared alveolares, que a su vez van a estar ligeramente fibróticas. Esta puede ser tanto simple o múltiple y encontrarse en un territorio pulmonar adyacente a un tumor invasivo o alejado de él. La segunda lesión precursora va a ser la imagen de la derecha, que va a ser el adenocarcinoma in situ. Esta lesión va a medir menor de 3 centímetros y va a estar compuesta por células displásicas que crecen siguiendo tabiques alveolares persistentes y puede o no puede tener mucina intracelular. Entonces los adenocarcinomas se pueden dividir en dos subgrupos, que van a ser los tipos. El tipo microinvasivo, que va a ser de evolución bastante y va a ser más favorable, y el mucinoso, que tienden a diseminarse por la vía aérea, dando lugar a tumores satélites. Puede ser mono o multinodular, o también similar a la neumonía lobular. Pues, ¿qué vamos a ver en la macro de un adenocarcinoma? Vamos a ver una superficie de corte de color blanco canela. Puede tener un área central de necrosis. También generalmente van a ser bien definidos, pero no van a ser capsulados. Entonces, en la micro, esa va a depender del patrón de crecimiento observado. Puede tener un patrón acinal, que se va a observar la formación de glándulas de forma irregular y algunas van a estar llenas de mucina. El lepídico va a tener las células neoplásicas que van a crecer a lo largo de las paredes alveolares. El micropapilar va a tener proyecciones o penachos mal definidos que carecen de núcleos fibrovasculares. El papilar, las células cúbicas o columnarias van a ser malignas y reemplazan el revestimiento alveolar, que contiene núcleos fibrovasculares. Entonces, por último, vamos a tener el sólido, que va a crecer en láminas de células neoplásicas, y en esta se va a ver la fibrosis entre las láminas, dando apariencia de nido. En estas imágenes vamos a ver ambos marcadores tumorales. Primero tenemos el factor 1 de transcripción tiroidea a la izquierda, y también tenemos que va a dar positivo para citoqueratina 7. Ahora vamos a hablar sobre el carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide se va a encontrar con más frecuencia en los hombres en la zona central iliar y va a estar asociado al tabaquismo. Frecuentemente están precedidos por una metaplasia escamosa o displasia en el epitelio bronquial, que después se transforma en carcinoma in situ. Entonces, entre las mutaciones más frecuentes vamos a tener al CDKN2A, el TP53 y el gen RB. Entre las lesiones precursoras asociadas al carcinoma epidermoide, vamos a tener primero de todo, como vemos en la imagen A, una hiperplasia. También pudiésemos tener, como en la imagen B, una metaplasia escamosa. En la imagen C tenemos una displasia escamosa. En la imagen D tenemos un patrón desorganizado. En la imagen E tenemos un carcinoma in situ invasivo. Y en la imagen F tenemos un carcinoma in situ no invasivo. ¿Qué vamos a ver en la macro? Pues si es esofítico hacia la luz bronquial, vamos a ver una masa intraluminal que va a llevar la atelectasia distal. Si no es penetrante a la pared del bronquio, va a ir hacia la carina o el mediastino. Si es una masa intraparenquimatosa en coliflor, va a empujarle ese tejido pulmonar. Se va a ver blanco grisáceo de consistencia firme y puede tener focos de hemorragia o necrosis con aspecto moteado, blanco-amarillo y reblandecido y con calvitaciones. ¿Qué va a ser distintivo en la micro? Pues que va a haber presencia de queratinización y puede haber también puentes intercelulares. La actividad mitótica es mayor en los tumores menos diferenciados. Carcinoma de células pequeñas.
Este va a ser un tumor muy agresivo que predomina en fumadores con menos del 1% presentándose en no fumadores. Van a ser metástasis extensas y van a tener un desenlace letal en casi todos los casos. Los genes que suelen estar mutados van a ser el TP53 y el gen RB. ¿Qué vamos a ver en la macro? Pues van a ver áreas redondeadas moteadas de negro representando los ganglios linfáticos iliares con carcinomas metastásicos. En la micro podemos observar células relativamente pequeñas con un citoplasma escaso de forma redonda, ovalada o también fusiforme. Entonces los bordes van a estar mal definidos, va a tener ese patrón en sal y pimienta y los nucleolos ausentes. Cabe destacar que la tinción basófila de las paredes vasculares se va a deber al efecto de Azzopardi. ¿Qué es eso del efecto de Azzopardi? Esa va a ser la incrustación del ADN procedente de las células tumorales necróticas. Entonces, relativo a la inmunohistoquímica, va a demostrar niveles altos de la proteína antiapoptósica, que es la BCL2, en los 90% de los tumores. Van a tener la capacidad de segregar la hormona, como la paratormona, por ejemplo, que va a causar la hipercalcemia, y esto va a indicar que es un tumor que se origina de las células progenitoras neuroendocrinas. Entonces va a secretar también gránulos que van a dar positivo a la cromogranina, sinaptofisina y la CD57. Bueno, pasando al carcinoma de células grandes, es importante que ustedes sepan que este disemina ganglio linfático. ¿Qué vamos a estar viendo en esa macro? Bueno, pues vamos a estar viendo un tumor epitelial maligno, indiferenciado, que carece de las características citológicas de otras formas de cáncer de pulmón, porque es un pulmón que vamos a ver que es periférico, que es unilocal y que es grande y que es una masa circunscrita con bordes bien definidos y una superficie de corte de tipo de carne de pescado, de color como blanco grisáceo, que es homogénea, abultada y lobulada. También tiene necrosis interna y hemorragia. O sea, suelen tenerla. No necesariamente tienen que tenerla, pero suelen tenerla. Entonces, ¿qué vamos a ver en esa micro? Bien sencillo. Vamos a ver células que son promorfas, sin indicios de diferenciación escamoso-glandular y todas las características de malignidad que vemos en el núcleo. Muy importante, si se fijan, tiene como esa puntitos blancos en el núcleo que hace que se vea como huecos. Y pues nada, hipercromatismo, todo lo que se ve en malignidad de núcleos. Y como podemos ver también, tiene bastante angiogenia, porque vemos muchos eritrocitos. Entonces, es importante saber que hay un sistema de estadificación internacional de cáncer de pulmón, como podemos verlo en la tabla 1510, y que también tienen su estadificación, tanto TNM como regular. Así que échenle un vistazo para el examen. También, como les dije, todos los cánceres tienen más o menos la misma clínica, que ya mencioné las generalidades al inicio cuando empezamos a hablar de los tumores pulmonares, pero aquí tienen esta tabla que es muy buena porque va específico diciendo característica clínica y la base anatomatológica de cada característica, y eso es importante para que puedan entender los efectos locales de la diseminación de un tumor pulmonar. Bien, continuando con el tumor carcinoide, es importante recalcar que el tumor carcinoide es una hiperplasia de las células neuroendocrinas, que este va a predominar en mujeres caucásicas menores de 60 años, que no necesariamente muestra asociación con fumar, como los otros cánceres que en un epidemioide que sí vemos que sí se relaciona mucho a fumar. Este, a su vez, se asocia a la mutación del gen MEN1 o en inglés NEM, que es neuroendocrine. Esto que cuando se muta ese gen es que vamos a tener estos tumores neuroendocrinos carcinoides. Entonces, en esa macro vamos a ver una masa esférica que protrude la luz, y entonces en esa micro vamos a tener nido o roseta
con las células cancerígenas que van a estar rodeadas por trabécula, con también un estroma fibrovascular. Y es bien importante decir que estos tumores neuroendocrinos o carcinoides secretan serotonina, por lo que son positivos a ella, y a la neurona neuronal específica, que son marcadores tumorales importantes. Tenemos el hematoma pulmonar. Estas son masas que en la macro vamos a ver que son firmes, discretas y que suelen presentar calcificaciones que van a tender a aparecer en imagenología o radiografía. Y en términos de tamaño, en su mayoría son menos de 2 centímetros de tamaño. Cuando hablamos de esa micro, vamos a ver que vamos a tener ese epitelio respiratorio que lo podemos ver en el centro, que va a estar rodeado por cartílago hialino, que lo podemos ver a la derecha, por grasa o tejido adiposo, que lo podemos ver rodeado ahí, y músculos lisos, que son esos núcleos que se ven alargados. Ok, ahora vamos a estar hablando de las lesiones pleurales. Lo normal es que la superficie pleural está lubricada por no más de 15 mililitros de líquido seroso transparente y relativamente celular. Cuando ocurre un derrame pleural, es una acumulación de líquido en la pleura. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que vamos a tener un líquido donde no se supone que lo tengamos. Y esto puede ocurrir por un aumento en la presión hidrostática, por un aumento en la permeabilidad vascular, por un descenso de la presión osmótica, un aumento de la presión negativa intrapleural o una reducción del drenaje linfático. Ok, el derrame pleural está dividido en inflamatorio y no inflamatorio. Vamos a discutir primero los inflamatorios. La pleuritis, sus causas más frecuentes va a ser la tuberculosis, la neumonía, el infarto pulmonar, los abscesos de pulmón y la bronquiectasia. Existen diferentes tipos de pleuritis. Tenemos pleuritis serosa, serofibrinosa, fibrinosa y hemorrágica. La pleuritis hemorrágica está caracterizada por un exudado inflamatorio sanguinolento. Este se puede encontrar en diatesis hemorrágicas, que son ya cuando uno tiene una predisposición a esas hemorragias, una rickettsiosis, que se debe a la transmisión de una enfermedad por la picadura de una garrapata, o afectación neoplásica de la cavidad pleural. Es importante también saber que en la pleuritis serofibrinosa se puede dar por la radioterapia para tumores de pulmón o de mediastino. Así también tenemos dentro de los derrames pleurales inflamatorios, tenemos al empiema, que es a consecuencia normalmente de la siembra bacteriana o micótica del espacio pleural. Se va a presenciar un pus cremoso, amarillo o verdoso, compuesto de una masa de neutrófilos, mezclado con otros leucocitos. Y esto lo que puede causar, ¿verdad?, en el paciente es una restricción de la expansión pulmonar. Eso va a tener problemas para poder respirar. Y es bien importante, lo van a ver más adelante en el hemotórax, pero la pleuritis hemorrágica se diferencia del hemotórax, ya que este va a tener células tumorales descamadas. Ahora, para la división de derrames pleurales no inflamatorios, tenemos tres diferentes. Primero tenemos el hidrotórax, que es un líquido ceroso en las cavidades pleurales. Es un líquido transparente y de color pajizo. Puede ser unilateral como bilateral. La causa más frecuente es una insuficiencia cardíaca y está acompañado de una congestión pulmonar y edema. También tenemos el hemotórax, que es sangre en la cavidad pleural, que lo hemos escuchado varias veces.
La causa más frecuente es un aneurisma torácico que se ha roto o un traumatismo vascular. Y puede también aparecer luego de una operación, que es también conocido como un trauma. También tenemos el quilotórax, que es la acumulación de líquido lechoso de origen linfático. Tiene un aspecto blanco lechoso debido a la emulsión de las grasas. Sus causas más frecuentes viene siendo un traumatismo y obstrucción del conducto torácico a causa de roturas de las vías linfáticas. Y se debe mayormente a cánceres que obstruyen los conductos torácicos. Ya el neumotórax, ¿verdad? Que estamos hablando de un acápite distinto en el libro, no está identificado como inflamatorio o no inflamatorio, pero es importante discutirlo. El neumotórax es aire o gas en esas cavidades pleurales debido a un enfisema, asma o tuberculosis. Algunas de otras causas que podemos, ¿verdad? Podemos ver que nos causa un neumotórax puede ser de manera espontánea por una rotura de un alveolo o por algún traumatismo por lesión perforante en la pared torácica, como alguna puñalada. También tenemos el neumotórax idiopático espontáneo, que se piensa que es debido a una rotura subpleural de burbujas periféricas pequeñas. Y todo esto, ¿verdad? El neumotórax puede causar compresión, colapso, atelectasias del pulmón y dificultad respiratoria intensa. Ahora vamos a estar hablando de los tumores pleurales. Una neoplasia maligna de cualquier órgano puede diseminarse hacia los espacios pleurales. Y la afectación metastásica secundaria es más común que la primaria. Primero tenemos el tumor seroso solitario. Es un tumor de tejido blando. Se une mediante un pedículo. Tiene un tamaño aproximado de 1 a 2 centímetros o incluso puede llegar a tener un tamaño enorme. Es importante que sepamos que los genes afectados son NAP2 y STAT6 y tienen un gen de fusión que sería la unión de estos dos genes que mencioné anteriormente, NAP2-STAT6. Y es importante conocer que ocasionalmente tienen quistes llenos de un líquido viscoso. Ahora vamos a estar viendo la micro del tumor seroso solitario. Podemos decir que tiene un pleomorfismo, o sea, tiene células de diferente tamaño, tiene actividad mitótica, alguna necrosis, se va a caracterizar por unas células fusiformes parecidas a fibroblastos, la pueden ver ahí, y van a tener espirales formadas por fibrinas de reticulina y colágeno. Y como mencioné anteriormente, tiene el gen de fusión NAP2 y STAT6, STAT6. Ahora tenemos el mesotelioma maligno. El mesotelioma maligno es una neoplasia o tumor poco frecuente. Está relacionado al amianto o la neumoconiosis, que se ve mayormente en la industria naval y en las minas. Es un tumor que demora demasiado en aparecer, de unos 25 a 45 años. No empeora en fumadores, hace metástasis a los ganglios linfáticos y muy pocas personas sobreviven luego de los 2 años. Este pulmón, que lo pueden ver a su mano izquierda, la imagen de la mano izquierda, queda casi completo envuelto en una capa gruesa de tejido pulmonar gelatinoso
y blando de color rosa grisáceo. Ya para la micro del mesotelioma maligno, tenemos los cuerpos de amianto, son muy comunes. Como estaba mencionando en el slide anterior, este tumor o neoplasia se debe mayormente o se le atribuye la causa por el amianto que se ve en la industria naval. Estos pueden ser epitelioides, sarcomatoides o mixtos. Es importante que los cuerpos de amianto son los que están señalados por la flecha. Y su gen supresor de tumor es el CDKN2A/INC4A. Aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a discutir o presentar, ¿verdad?, los 3 tipos de mesoteliomas malignos. Tenemos primero el tipo epitelioide, donde van a haber células cuboideas, cilíndricas o aplanadas, o sea, fusiformes, que van a formar estructuras tubulares o papilares. Y podemos utilizar como marcador tumoral a la queratina y a la carretinina. Ya para el tipo sarcomatoide, tenemos células fusiformes que van a estar parecidos a un fibrosarcoma que hemos estudiado anteriormente, y vamos a tener como marcador la queratina. Ok, entonces ya entrando de lleno en lo que es el carcinoma epidermoide, específicamente el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, estos se estima que aproximadamente el 95% de todos los cánceres que se originan tanto en la cabeza como en el cuello van a ser carcinomas epidermoides. Y ya el resto, o sea, aproximadamente el 5%, van a ser adenocarcinomas que se van a originar en lo que son las glándulas salivales. Importante saber que estos carcinomas representan la sexta neoplasia más frecuente en todo el mundo y según las cifras actuales, cada año se diagnostican alrededor de 45,000 casos en los Estados Unidos y 650,000 casos mundialmente. Eh, También agregar que esta patología posee una patogenia multifactorial. En la macro, aquí por ejemplo, lo que podemos ver es una mucosa oral ulcerada y en la micro podemos ver numerosos nidos que ya lo hemos visto en otras patologías, o sea que no hay mucha complicación en este aspecto. O sea, se pueden ver aquí, por ejemplo, numerosos nidos y también islotes de queratinocitos malignos que van a infiltrar lo que es el tejido conjuntivo subyacente y el músculo esquelético. Entonces, como les comentaba anteriormente, esta patología, o sea, el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, presenta una patogenia multifactorial. Y es interesante saber cómo, por ejemplo, en Norteamérica y en Europa, el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, o más bien de la cavidad oral, se ha relacionado o más bien asociado a personas de mediana edad que presentan abuso crónico de tabaco fumado o alcohol. Sin embargo, vemos como todo esto da un salto y en India y en Asia se ha relacionado o asociado como factor de riesgo el consumo del betel y el pan mascado. Se dice que es un factor predisponente muy importante y es porque este preparado contiene ciertos ingredientes como lo es la nuez de areca, el cal y el tabaco, que están envueltos, tal y como se puede observar en esta imagen, en una hoja de betel. Y según nos explica el libro y las distintas literaturas, dicen que estos materiales o ingredientes pueden generar carcinógenos potenciales. Y es por esto que se ha considerado como un factor de riesgo específicamente en estas regiones. Para agregar a esto, tenemos que la radiación actínica, o más bien la luz solar, y especialmente fumar en pipa, son otros factores predisponentes conocidos del cáncer del labio inferior.
y se explica que ha aumentado la incidencia de la cavidad oral, específicamente en lo que es la lengua, en personas menores de 40 años sin factores de riesgo conocidos. O sea que vemos que conociendo factores, dependiendo de las regiones o localizaciones, vemos cómo da un salto también a no tener razón alguna para que aparezca la patología. Por eso es que es multifactorial y resulta tan interesante conocerlo para no limitarnos al diagnosticarla. De igual forma, o sea, en resumen, se desconoce lo que es la patogenia en este grupo de pacientes que ni son fumadores y que tampoco están infectados con el virus del papiloma humano. Habiendo ya mencionado a lo que es el BPH, se estima que en la orofaringe hasta el 70% de los carcinomas de células escamosas, especialmente en aquellos que afectan a las amígdalas, base de lengua y faringe, contienen variantes oncógenas del BPH, específicamente de las del BPH16. También se explica que los pacientes con carcinoma de células escamosas positivos para BPH tienen una supervivencia a largo plazo mayor que aquellos que tienen tumores negativos para BPH. Y el pronóstico del carcinoma de células escamosas clásico se debe a varios factores, como el hecho de que, primero, estos tumores se van a diagnosticar a menudo cuando ya se encuentran en un estadio avanzado, y también la frecuente aparición de los tumores primarios múltiples disminuye lo que es, o sea, disminuye sensiblemente lo que es la supervivencia. Entonces, para complementar la información de esa patología, no podemos olvidar lo que es la biología molecular. Primero que todo, debemos saber que, como ya había mencionado, tenemos carcinoma epidermoide clásico y carcinoma epidermoide con BPH. Cada uno va a tener, vamos a decir, distintos genes mutados o sobreexpresiones distintas, las cuales son las siguientes. En el clásico vamos a tener una mutación del P53 y que recordemos que es el guardián del genoma. Tenemos al P63, que básicamente es una proteína que se encarga de lo que es la diferenciación escamosa, y tenemos también una mutación del Notch1. Y ya cuando hablamos del carcinoma epidermoide con BPH, no es clásico, recordar que no es clásico porque tiene el BPH, su nombre lo indica. Entonces, estos lo que van a hacer es sobreexpresar el P16, expresar, o sea, expresión de la E6 y la E7, recordar que esas son básicamente como proteínas, y también van a inactivar las vías del P53 y del RB, o sea, del retinoblastoma. Bien, entonces continuamos con la evolución clínica y para esto decidimos incluir el esquema que nos muestra el libro Robbins. Pensamos que es súper directo y es apropiado para explicar resumidamente lo que es la evolución de esta patología. Lo primero es situarnos en lo histológico, o sea, en lo normal. Primero vemos cómo la cavidad oral aquí está normal. Y normal es sinónimo de que tiene su epitelio escamoso estratificado, que también es llamado epitelio epidermoide estratificado, ¿verdad? Entonces, vámonos a la segunda flecha. Okay. Esto que está en la segunda flecha básicamente se va a dar a partir de ciertas alteraciones genéticas que aún se desconocen. Se empieza a dar lo que es una hiperplasia e hiperkeratosis y empieza a variar ese contorneado que vemos aquí en la imagen. Luego de esto, a partir de una mutación genética que ocurre en el cromosoma 9, específicamente en el brazo corto, y también una mutación que ocurre en el cromosoma 3, también en el brazo corto, se empieza a dar una ligera displasia, o también la llaman o la titulan como displasia moderada. Se va observando lo que es una hipercromasia en ciertas áreas y el nivel de displasia. Bien, entonces a partir de la alteración en el cromosoma 17, en el brazo corto, se empieza a dar lo que es una displasia acusada que ya posteriormente puede llevar a un carcinoma epidermoide que se vuelve infiltrante por la ciclina D. Bien, entonces ya hablando del curso clínico de la enfermedad,
El carcinoma de cabeza y cuello puede originarse en cualquier punto, tanto de la cabeza como del cuello, que esté revestido por un epitelio epidermoide estratificado. Y el carcinoma epidermoide clásico se va a dar en ciertas localizaciones, como son la cara ventral de la lengua, el labio inferior, el paladar blando, las encías y el suelo de la boca. De igual manera, va a presentar ciertos signos y síntomas como son la parestesia, el dolor, la disfagia, la ronquera, la ulceración mucosa dolorosa, que es lo que estamos viendo en estas macroscopías, y también tenemos la lesión mucosa visible. Ya para lo que es el diagnóstico, vamos a tener primero la evaluación clínica, también tenemos la biopsia, o sea, la parte histológica, y el estudio por imágenes o la endoscopía. Y para el tratamiento se requiere de cirugía o radioterapia, y ya en un estadio más avanzado se puede recurrir a lo que es la quimioterapia. Tenemos el caso de este paciente de 79 años que fue a consulta y como vemos en la figura 1, el mismo se observa un carcinoma epidermoide infiltrante y súper ulcerado que se encuentra ubicado en el conducto auditivo externo derecho, y ya en la figura 2 vemos como básicamente hay una parálisis facial que es secundaria a esa tumoración del conducto auditivo externo derecho. O sea que dentro de estos carcinomas también puede haber metástasis. Y como ya introducimos el término de metástasis, vamos a ver cómo se comportan estos tumores. Y es que los carcinomas epidermoides varían desde neoplasias queratinizantes bien diferenciadas hasta tumores que son anaplásicos, a veces sarcomatoides, y desde procesos de crecimiento lento hasta tumores de crecimiento rápido. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el grado de diferenciación que estos carcinomas presentes, que van a estar determinados por el nivel relativo de queratinización que tengan, no necesariamente van a guardar una correlación de acuerdo al comportamiento que estos vayan a tener, ya que como grupo general estos tumores tienden a tener o a presentar una infiltración local antes de metastatizar hacia otros puntos. Y lo primero que debemos saber es que las principales vías de propagación van a depender de su localización primaria. Pero las zonas preferidas de la metástasis local son primero los ganglios cervicales, mientras que las metástasis a distancias más frecuentes afectan a lo que son los ganglios linfáticos mediastínicos, los pulmones, el hígado y los huesos. Y lamentablemente, las metástasis a distancias ya suelen estar presentes en el momento de que la lesión primaria ya ha sido descubierta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su pronóstico va a variar dependiendo de distintos aspectos o factores. Por ejemplo, cuando se da por consumo de cigarrillo, es decir, cuando está relacionado al P53, va a inducir muchas más mutaciones genéticas que las que induce el propio VPH, por lo cual va a tener un pronóstico muy malo, o sea, un peor pronóstico, porque viene de por sí con mucho daño genético. Sin embargo, cuando hablamos del carcinoma epidermoide por VPH, que recordemos que, como había mencionado en la biología molecular, está, o sea, parte de lo que es el RB, o sea, retinoblastoma, y del P53, van a presentar lo que es un mejor pronóstico. En esta parte colocamos los casos de distintos pacientes que encontramos en distintos artículos. Por ejemplo, en la primera imagen, vámonos para la izquierda, podemos ver a un paciente que presenta un carcinoma epidermoide cutáneo que tiene un gran diámetro en la zona frontoparietal izquierda, y según mencionaba en el artículo, este paciente tiene distintos factores de riesgo, como son, o sea, lo podemos ver ahí incluso, el tamaño, la profundidad y la pobre diferenciación que presenta. De igual manera, todo esto se complementa con la metástasis profunda que estamos viendo debajo. Vemos que es una metástasis parotidia y también se va a visualizar en la tomografía axial computarizada que está al lado. Y ya en la micro lo que vamos a ver es una invasión perineural
y vamos a ver también los nidos y los queratinocitos infiltrando, como mencionamos al principio de la presentación. Y ya para el otro lado, entonces tenemos un carcinoma epidermoide cutáneo en el labio inferior y esta es considerada como una zona de alto riesgo. Entonces ya debajo podemos verlo, un carcinoma de células escamosas en la mejilla, se aprecia lo que es la cicatriz de la extirpación del tumor y macroscópicamente una adenopatía en la zona del drenaje del carcinoma epidermoide. Habiendo culminado entonces con el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, vamos ahora a continuar con el carcinoma epidermoide de laringe. Y es que básicamente es típicamente un carcinoma epidermoide que se observa primero en hombres fumadores crónicos y se explica que es una secuencia hiperplasia, displasia y carcinoma. Básicamente, para entrar en contexto, en la laringe se observa todo un espectro de alteraciones epiteliales. Abarcan desde la hiperplasia a la hiperplasia típica, la displasia, el carcinoma in situ y el carcinoma infiltrante. Entonces, a nivel macroscópico, lo que vamos a ver es cómo varían los cambios epiteliales desde el engrosamiento focal liso de color blanco a rojizo, a veces ásperos por lo que es la queratosis, hasta lesiones verrugosas o ulceradas e irregulares, tal y como podemos ver en la macro, de origen o más bien de color rosado blanquecino. De igual forma, es importante saber que existen todas las gradaciones de hiperplasia epitelial de las cuerdas vocales verdaderas y la probabilidad de que aparezca un carcinoma manifiesto es directamente proporcional al grado de atipia que existe al observar la lesión por primera vez. Otra cosa que debemos saber es que las hiperplasias que tienen un tejido bien ordenado crecen casi de capacidad para su transformación maligna, por lógica, ¿cierto? Pero el riesgo asciende al 1 o 2% aproximadamente a los 5 a 10 años con una displasia que es ligera y al 5 al 10% con una displasia que va a ser interna. Pero lo importante de todo esto es que solo el estudio histológico es lo que nos va a permitir a nosotros determinar la gravedad de los cambios que se vayan presentando. Y lo más frecuente es que estas alteraciones epiteliales que he descrito guarden una relación directa con el humo del tabaco, siendo este el peligro proporcional al grado de la exposición. Básicamente se explica en las literaturas que hasta llegar al cáncer, estas modificaciones suelen regresar tras el abandono del tabaco. O sea, es algo que realmente resulta súper interesante porque es algo que quizás uno no se espera. Quizás piensa que, bueno, ok, entonces no tiene un fin, o sea, no tiene caducidad, pero en verdad sí, o sea, así mismo lo expresa la literatura. En concreto, hasta llegar al cáncer, estas modificaciones suelen regresar tras el abandono del tabaco. Entonces, la acción conjunta del tabaco y el alcohol acentúan el peligro apreciable, como por lógica podríamos inducirlo. Y se explica que otros elementos que pueden intervenir en ese sentido son tanto los aspectos alimentarios como la exposición al amianto, la irradiación y la infección por el VIH, por el VPH, como también comentábamos en el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello. Abordando el tema de la microscopía, podemos ver cómo en la primera imagen hay un reemplazo del epitelio respiratorio normal por una metaplasia escamosa. De igual manera, se puede observar en las flechas cómo es un carcinoma epidermoide bien diferenciado y hay infiltración en la submucosa. En la imagen del lado, o en la microscopía, mejor dicho, podemos observar un carcinoma epidermoide bien diferenciado de igual forma y se observa un citoplasma rosado o eosinófilo. También vemos bordes celulares bien delimitados y cómo se van formando esas perlas de queratina que la flecha bien nos indica. Muy bien, entonces, para entrar al curso clínico de la enfermedad, lo primero que tenemos que saber es que
Esta patología, el carcinoma epidermoide de laringe, es más frecuente en hombres que están en la sexta década de vida. De igual forma, el síntoma más común es la ronquera persistente, acompañado de la disfagia y la disfonía. Y ya para el tratamiento, en casos de estadio inicial, se utilizan técnicas preservadoras de órgano y luego como combinación de quimio y radioterapia con laringectomía de rescate o sin esta. Pero lo interesante de esto no acaba aquí, sino que si observamos en la imagen que está al lado de toda esta información, podemos ver cómo esto que nos señala o que nos indica la imagen, se puede observar un engrosamiento irregular de lo que es la cuerda vocal derecha, que corresponde a lo que es un carcinoma de células escamosas. Entonces, para ponerlo en contexto, este carcinoma invade lateralmente la región del hueso hioides a la derecha, lo que indica un peor pronóstico. ¿Y por qué va a indicar un peor pronóstico? Es porque las lesiones que son extrínsecas al laringe van a tener un peor pronóstico de las que son intrínsecas o confinadas a la laringe. Como ya había mencionado, la resección quirúrgica puede acompañarse de radioterapia y quimioterapia para erradicar o controlar el transcurso de la enfermedad. Bien, muchas gracias. Esto fue todo por nuestra presentación y fue un placer para nosotros compartir nuestros conocimientos con cada uno de ustedes. Bye.